Qué tremendo himno ese, ¿verdad? Wow. Me impresionan las palabras de este himno. Es impresionante. Y qué lindo termina, ¿verdad? Sé propicio. Propicio a mí sé. Recordando esas palabras de aquel hombre que descendió justificado. Sé propicio a mí, pecador. ¿Eh? Gloria a Dios. Abrimos nuestras Biblias, hermanos, una vez más en Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Aunque vamos a leer 2 versículos del 3. Primera de Tesalonicenses, la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, comenzando en el capítulo 3, versículo 12. Y entonces avanzamos al 4 hasta el versículo 3. Estamos en el tema de crecimiento cristiano. Crecimiento cristiano. ¿De qué se trata? ¿Cómo luce? ¿Verdad? Estas son las preguntas importantes que estamos haciendo. Dice así, comenzando en el 12. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad, delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Ahí vamos a parar. Tendremos más que decir al respecto sobre esa área en particular, pero hemos estado concentrándonos en esto de la santificación. Esta es la palabra del Señor. Hermanos, ¿de qué se trata el crecimiento cristiano? Hemos dicho que se trata de la santificación. Se trata de esta obra que Dios ha comenzado en nuestras vidas cuando vinimos a salvación. Cuando el Señor nos justificó por gracia a través de la fe en la persona y en la obra de su Hijo por el Espíritu Santo que nos regeneró. Comenzó una obra. La palabra de Dios le llama la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Nuestra santificación. Santificación quiere decir, de una manera muy básica y esencial, el estar separado. El haber sido apartado. El que es santo es aquel que ha sido apartado. Hemos sido santificados, hemos sido apartados. ¿Para quién? Para Dios. Hemos sido consagrados a Él, ¿verdad? Y el otro aspecto, la otra connotación de la santificación es la limpieza, la pureza, ¿verdad? Estos son palabras, ¿verdad?, que tienen que ver con la voluntad de Dios. ¿De qué se trata el crecimiento cristiano? Se trata precisamente de crecer en santificación. Y crecer en santificación, como ustedes ven en este pasaje, hay diferentes frases o palabras que se usan aquí, expresiones, significados, todas relacionadas y todas que nos llevan a una esencia, que es lo que vamos a ver. Pero primero quiero poder describirles, mencionar brevemente lo que se menciona en el pasaje, que todo está bajo la categoría de santificación o crecimiento cristiano. Se nos dice en el versículo 13 que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad. ¿Con qué tiene que ver el crecimiento cristiano? Con la santidad. Esto es con la separación y la pureza en y para Dios. Dice, por lo demás, hermanos, capítulo 4, versículo 1, rogamos y exhortamos en el Señor Jesús
que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios. ¿De qué se trata el crecimiento cristiano? De una conducta que agrada a Dios. Se trata de santidad, se trata de una conducta que agrada a Dios. Sigue diciendo en el 2 al 3, porque ya sabéis qué instrucciones o mandamiento os dimos por el Señor Jesús. Se trata de los mandamientos de Dios a nuestras vidas, de prestarle atención a las instrucciones, a los mandamientos de Dios en nuestra vida. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y ahí el apóstol Pablo va a entrar en un área particular de esta, sobre la cual nos vamos a enfocar próximamente. Pero hermanos, todas estas cosas que hemos descrito tienen que ver, pueden ser resumidas, todas estas diferentes expresiones, cada una de ellas tiene una connotación. Los mandamientos del Señor, la conducta que le agrada, ¿verdad? La santidad, todas las podemos resumir debajo del encabezamiento, el amor de Dios, del crecer en amor. De esto se trata el crecimiento cristiano. A veces cuando tratamos con otras palabras, ¿verdad? Me parece que damos una idea o se queda en una idea abstracta de lo que es el crecimiento cristiano o la santidad o la justicia o la piedad o otras palabras bíblicas para la santificación. Pero cuando hablamos de amor ya no se puede quedar de una manera abstracta, de una manera quizás simplemente intelectual o espiritual, en el sentido de espiritualizarlo yo y Dios, yo santo, ¿verdad? Yo justo, etcétera, etcétera, sino nos lleva a la expresión práctica, en sustancia y en esencia de una vida de santidad y de justicia y de lo que significa crecer en ella. ¿Y qué es? El versículo 12 nos lo dice. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor. Crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. ¿Qué es el crecimiento cristiano? ¿Qué es el crecimiento en santificación? Es un crecimiento en amor. Hemos visto ya, lo vemos en este pasaje, os haga abundar unos para con otros. Que esto es un proyecto comunitario de unos a otros. Dijimos la semana pasada, el domingo pasado, que tu santificación sucede en el contexto del cuerpo de Cristo, de la comunión de los santos, de la relación los unos con los otros. ¿Por qué? Porque precisamente lo que Dios quiere hacer es hacerte abundar en amor hacia el otro. En amor hacia el otro. Y dice, delante de Dios nuestro Padre, delante de Dios y unos con otros en amor. Esto es, hermanos, ¿de qué se trata? ¿Verdad? El objetivo, el propósito de la fe cristiana, el llevarnos al amor de Dios y delante de Dios en amor, el llevarnos al amor los unos a los otros. Lo tenemos también en la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Los versículos 3 y 4 nos dicen lo siguiente. Versículos 3 y 4 dice: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. La misma idea, ¿se fijan? Ahora, lo interesante aquí, que es algo en lo que queremos también hacer énfasis, es que el crecimiento cristiano, para que sea un crecimiento en amor, tiene que ser también un crecimiento en fe. Un crecimiento en fe. Lo vemos aquí, ¿se fijan? Dice, damos gracias a Dios como es digno por vosotros, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. El apóstol Pablo en esta carta
En todas lo menciona de alguna manera, pero específicamente en esta continúa haciendo énfasis en lo que le hemos llamado la órbita completa de la vida cristiana, que es la fe, la esperanza y el amor. ¿Recuerdan que así comenzó la carta? La fe, la esperanza y el amor. Estas tres categorías o obras del Espíritu de Dios en nuestra vida están relacionadas. Las tenemos que distinguir, pero están relacionadas. ¿Qué cosa es la fe? ¿Recuerdan los mensajes del principio? Dijimos, es aquella gracia por la cual recibimos de Dios. Es una gracia que recibe. El ser humano, la criatura, fue hecha en dependencia a Dios. Esto es, para recibir de Dios. El Dios que da dones, el Dios que se da a sí mismo. ¿Y cuál es el instrumento, la herramienta espiritual que Dios nos ha dado para recibir? La fe. Como dirían algunos en el pasado, la fe es esa mano vacía que simplemente viene y se le extiende a Dios y le dice, dame. En esto no cabe, ¿verdad?, aquello que nos pasa a veces en el sentido humano. Cuando decimos, no, yo no voy a pedir. No, lejos esté de mí. Eso sería una humillación, el yo, ¿verdad?, rebajarme a otra persona, pedirle. Bueno, eso es precisamente lo que Dios quiere en el plano espiritual. Que te rebajes a ser criatura. ¿Cuál es la esencia de la criatura? Que es un ser que tiene que recibir de Dios. Si no recibe de Dios, no puede vivir. Por lo tanto, el recibir de Dios es una gracia, es una virtud. Por eso es que una de las cosas que se describe en la Biblia como adoración a Dios, muy esencial e importante, es el agradecimiento o el dar gracias. ¿Qué le podemos dar a Dios? ¿Quién le ha dado a Dios para que Él le pague? ¿Quién ha puesto a Dios en deuda con Él? Nadie. Dios es el ser eterno, existente en sí mismo, en felicidad, ¿verdad?, completa, en la gloria de la suma de todos sus atributos y las excelencias de estas tres personas que están allí, que es el seno de su ser trino y unido en un ser, la Trinidad. Ellas viven en la riqueza, en la gloria, en la profundidad de la vida perfecta, eterna, suficiente en sí misma de Dios. Dios no necesita de nadie, ni de nada. Cuando Dios creó, fue para dar. Para dar. Y creó y dio este universo. Y creó y dio los dones y las riquezas de este mundo. Y creó a la corona de la creación, que es el hombre. Y le dio dones también, y le impartió su vida y su espíritu al hombre. Hermanos, el hombre después cayó, pecamos. Y el Señor Dios, si usted fuera yo y le hemos dado tanto, que hubiéramos hecho? Ya no te doy más nada. Pero no así con Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. Continuó dando. Y ahora dio a su Hijo encarnado para morir en una cruz por pecadores, por malvados, por inicuos como nosotros. Y resucitó y ascendió a los cielos. Y los dijo, ahora ustedes se las arreglan, ya yo hice mi parte. Dijo eso. No os voy a dejar huérfanos. Os voy a enviar al Consolador. Y dio al Espíritu Santo. Y Dios da y da y da. Y donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Hermanos, la fe es el instrumento, la gracia, la virtud del Espíritu que nos habilita para recibir de Dios. Nos da el conocimiento de nuestra necesidad a través del arrepentimiento y la fe, que son dos caras de la misma moneda. Nos cambia la mente, nos ilumina por el Espíritu Santo para poder mirar
a la persona de su Hijo, a la persona de Dios en Cristo Jesús, como nuestro gran don, gran regalo, la gracia de Dios en el Hijo. Para nosotros entonces crecer, tenemos que recibir de Dios. Y para recibir de Dios necesitamos la fe. Por lo tanto, tenemos que crecer en fe. Crecer en fe. Una de las oraciones que vemos en la palabra de los discípulos es: aumentanos la fe. Y aumentanos la fe, la consecuencia, la relación que existe es que de la fe, de lo que recibimos de Dios, sale el amor. Porque ¿qué recibimos de Dios? Precisamente su amor en Cristo Jesús. Por lo tanto, se nos da la fe por el Espíritu y el oír de la palabra de Dios para poder ver las riquezas de la dádiva de Dios en Cristo, las profundidades de sus riquezas en Jesús y de su reino, recibir, nutrirnos en Él por la fe. Y entonces la respuesta, la consecuencia, lo que siempre sigue es una vida de amor. Es la respuesta del amor. Por lo tanto, hermanos, podemos resumir la vida cristiana precisamente en fe y amor. Y esperanza es la consecuencia, porque mira al futuro, a aquello que es completado. Vamos a decir finalmente que el crecimiento cristiano que nunca termina y la madurez cristiana en este mundo no termina, pero está mirando aquel día final, aquel día escatológico, aquel día del fin, de la culminación de todas las cosas. ¿Y de qué se trata ese día finalmente? Que vamos a ser completos, perfectos en amor. Que vamos a responder entonces al amor de Dios en la manera completa, sin obstáculos, por siempre y para siempre. Allí ya no vamos a necesitar la fe. ¿Por qué? Porque ahora nos movemos, dice la palabra de Dios, por fe, no por vista. Por fe recibimos, en el oír de la palabra, recibimos lo que el Espíritu hace, que es nos da los dones de Cristo por su Espíritu y nos edifica en amor. La fe nos es dada para el final escatológico. ¿Cuál es ese final? ¿Cuál es esa culminación? ¿Cuál es ese propósito de Dios? Dijimos la semana pasada, el ser conformados a la imagen de su Hijo. Y el ser conformados a la imagen de su Hijo, o la santidad, la santificación, etcétera, hermanos, no es simplemente, es para yo poder tener algo individual, un logro individual, algo de lo cual ahora me puedo enorgullecer, algo ahora que me separe y me distingue de los demás, etcétera. No, hermanos. Es para poder venir a responder completamente en amor. Es el día de la perfección del amor de Dios en sus santos, que ha comenzado ahora con nuestra justificación, y con el día primero de nuestra salvación hemos comenzado a amarle. Eso lo vemos, hermanos, en Primera de Juan. Si vamos al anciano Juan, el anciano Juan allá en Primera de Juan nos dice lo siguiente. Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. El anciano Juan nos dice, nos habla del amor del Padre en el versículo 1. Y nos dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Cómo es que podemos mirar? Por la fe. Por la fe. ¿Se fijan? La fe mira. La fe es el ojo espiritual que percibe las cosas del Espíritu. Que percibe y recibe las cosas del Espíritu. El hombre natural, dice Pablo, no recibe las cosas del Espíritu, porque le son locura. ¿Qué es lo que le es locura al hombre natural? Que Dios se haya manifestado en carne y que a través de su sacrificio en la cruz, su muerte y su resurrección, haya reconciliado a un pueblo para sí.
para entregarle un reino eterno en nueva creación. Esto para el hombre natural es locura. La gracia de Dios en Cristo, que a través del sustituto, del mediador, nosotros somos reconciliados con Dios, aparte de la ley, aparte de nuestras obras, solo por gracia a través de la fe. Para el hombre natural esto le es locura. Pero por eso es que nos es dada la fe. La fe no es ciega, la fe abre los ojos. La fe abre los ojos. La fe no es suya, es de Dios, del Espíritu, es un don de Dios. Y la fe no descansa en vuestra propia persona, sentimientos, emociones, deseos o ambiciones, sino descansa en la persona de Cristo, propósitos eternos de Dios consumados en la cruz, para la culminación y el final y la entrega del reino a su pueblo. Para eso nos es dada la fe, ¿verdad? Y lo podemos resumir en esta categoría de santificación o de crecimiento cristiano. Mirad cuál amor. No nos dice nos dice el amor, ¿eh? Se fijan, empieza a hablar de apelativos, descriptores. Mirad cuál amor. Mirad qué clase de amor. Mirad qué tipo de amor nos ha dado el Padre. La fe nos es dada para no simplemente apreciar un amor, sino para mirar cuál amor nos ha dado el Padre. Dice, para que seamos llamados hijos de Dios. Dice, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Se fijan, se utiliza la palabra conocer. La palabra conocer en la Biblia, tanto en el hebreo como en el griego, yará en el hebreo, ginosco en el griego, no es simplemente, hermanos, el conocer como conocen los humanos, que vienen a través de la experiencia, el contacto con alguien, a descubrir, a experimentar, a aprender y a decidir o a concluir el caso. Eso es lo que hacen los humanos, ¿eh? Venimos a conocer por experiencia, por interacción, venimos a investigar, hacemos conclusiones acerca del caso, etc. El conocer de Dios no es un conocimiento reactivo de aprendizaje, de tener que experimentar algo, de poder llegar a alguna conclusión, o simplemente un mero entendimiento o conocimiento intelectual. El conocer de Dios es el conocer de su amor. Es el conocer de entrar en relación de pacto con sus criaturas en Cristo Jesús y conocerlos. Esto es amarlos. Esto es compartir su vida con ellos, entregarle todas las cosas. Este es el conocimiento de Dios. El conocer a Dios es recibir su vida. El recibir la vida de Dios es recibir el amor de Dios en Cristo y las riquezas de este amor en Cristo Jesús. Esto es el conocer a Dios. Lo que Dios ha hecho es que Él nos ha conocido, preconocido. Wow. No vamos a entrar, ¿verdad?, profundo allí, pero el preconocimiento de Dios no es que Dios tuvo que aprender nada, ni que saber nada. Es que Dios determinó conocer, amar de antemano. Que hemos sido amados desde antes de la fundación del mundo. El Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Los que antes conoció, a estos predestinó para que fuésemos conformados a la imagen de su Hijo. A la imagen de su Hijo. Porque ¿a quién conoce el Padre sino al Hijo? ¿Y a quién conoce el Hijo sino al Padre? Y el Hijo le ha dado a conocer.
el Hijo, que es la imagen visible del Padre, ese Dios que vive en un eterno dar y entregar y conexión allí perfecta de amor en las tres personas de la Trinidad, se ha entregado en el Hijo, se ha dado en el Hijo y se ha dado a conocer en el Hijo, conociendo el amor del Padre a su pueblo en el Hijo para nuestra bienestar, salvación y felicidad y riqueza eterna. Para nosotros también conocerles a Él, esto es amarle. Por eso es que el mundo no nos conoce. ¿Qué quiere decir que no nos conoce? Ellos te conocen tu nombre, sabe dónde vive, tu número de seguro social, lo que haces, tus características. Pero ¿sabe qué es lo que el mundo no hace contigo? No te ama, porque no le amó a Él. Aquí se utiliza la palabra conocer porque es el lenguaje del amor. El lenguaje del amor es el lenguaje de intimidad. Es conocer a alguien, que es entregarse a alguien. Y es entregarnos, es el conocernos los unos a los otros. Pero eso se dice en la Biblia. Y Abraham conoció a su esposa. ¿Qué quiere decir? Que vino a intimidad con ella, vino a entregarse a ella. Vamos a tener más que decir con esto cuando lleguemos a apartados de la fornicación, ¿verdad? Y vamos a profundizar un poquito allí, porque Dios hace énfasis en esto. Pero por ahora es suficiente recordar y entender que el amor de Dios es que Él nos ha conocido. Él se ha dado a nosotros en la persona de su Hijo, en el pacto de gracia, por la sangre del pacto eterno, inmolado desde antes de la fundación del mundo, en su preconocimiento. Conocida a Dios son todas sus obras. Es decir, el consejo de Dios que Él estableció de antemano, ¿verdad? Para esta gran obra de la redención. Dice entonces, por esto el mundo no nos conoce, no nos ama, no puede tener intimidad con nosotros, ¿verdad? Podemos tener amistades, trabajamos, la hacemos bien, vivimos, etcétera, nos relacionamos, pero no hay ese amor de conocimiento, de intimidad, del vínculo perfecto. ¿Cuál es el vínculo perfecto? El amor. Pero es un amor que es conforme a la verdad. No es el amor del mundo que es conforme ¿a qué? A intereses, a sentimientos o a emociones o a proyectos mutuos. Pero el amor que en el cual nosotros hemos sido conocidos es el amor de Dios, que es conforme a la verdad, que es conforme a Cristo, que es la verdad, el camino y la vida. Dice entonces, amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Se fijan? Aún no se ha manifestado. Esto es un proyecto escatológico, proyecto de santificación. El proyecto de crecer en amor avanza, se perfecciona, ¿verdad? Continúa, no ha terminado, nunca terminará en esta vida. Y para nosotros va a lucir a veces escabroso y va a lucir tormentoso y de sufrimiento y de dolores y de altas y de bajas, y a veces de éxitos y otras de caídas. Va a lucir de esa manera, pero Dios, créeme, si tú eres un hijo de Dios, por el Espíritu de Dios te está santificando, te está conociendo, te está amando, te está trayendo más y más al conocimiento de Él, hasta un día. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Después vamos a tener más que decir al respecto, pero le vamos a ver tal como Él es. ¿Qué cosa es lo que vemos? La gloria de Dios en Cristo Jesús ahora. La vemos por fe y somos transformados de gloria en gloria. Y esa gloria del Hijo es el amor de Dios en Cristo Jesús a nuestro favor. Nosotros vamos a poder ver el amor de Dios de una manera que seremos semejantes a Él en amor, en conocerle a Él y en conocernos en Él y a través de Él los unos a los otros en esta intimidad de la verdad y del servicio en amor. Dice entonces, todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Se fijan, esta es la santidad,
la pureza, se purifica. ¿Con qué tiene que ver? Con el amor, con el conocimiento de Dios. ¿Qué es lo que hace el pecado, hermano, siempre en nuestras vidas? Entorpece esto. Es como es la grasa en las arterias que entorpece la circulación, ¿verdad?, de este conocimiento a Dios. Oscurece el amor de Dios. Gloria a Dios que el Señor nos disciplina. El Señor nos vuelve a traer a comunión. Ciertamente con nuestros pecados no perdemos la salvación, pero sí se rompe la comunión. El sentido de comunión nosotros con Dios. O si no, dime, cuando tú has pecado, estás pecando, deseas orar, deseas venir a la iglesia, deseas servir, deseas hacerle bien al prójimo, o no estás ensimismado en tu propia agencia y voluntad de salirte con la tuya y de tu propio deseo y gratificación, ¿verdad? Gloria a Dios que el Señor, en esta esperanza, el conocimiento y del amor de Dios, entonces comienza a purificarnos, comienza a recordarnos que le pertenecemos, que en Él tenemos un amor como ninguno otro, que en Él tenemos una esperanza, que en Él tenemos una nueva calidad de conexión, de amor y de conocimiento en Cristo Jesús. Por eso, hermanos, se fija, aquí está presente la fe y el amor. Estas son, hermanos, los dos constituyentes junto con la esperanza, aunque la esperanza a veces no se nombra, porque estas son las dos principales manos o brazos del creyente por el Espíritu Santo. La gracia que recibe, el amor de Dios, el conocimiento de Dios nos ama. ¿Para qué Dios nos da la fe? Es el canal a través del cual Él nos ama, Él nos da, se da a sí mismo a nosotros. Por la fe Dios te ama. Es decir, en Cristo Jesús es donde está el amor de Dios, pero el canal, la tubería por la cual fluye ese amor a tu vida, los ojos, la mano vacía, la boca que se abre, el corazón que espera, que aguarda, es la fe. Dice: Señor, necesito tu amor. Vivo de Él, por Él y a través de Él. Sin tu amor no soy nada, Señor. Oh Señor, ten misericordia de mí. Perdóname, ¿qué decimos? Porque yo no te he amado como debo amarte. Sé propicio a mí. ¿Qué le estamos diciendo? Ámame. No me dejes de amar. No me abandones. No me dejes de conocer. No me eches a un lado. No te separes de mí. Sé propicio, sé favorable. Sé misericordioso, sé benevolente, sé bondadoso, sé dadivoso conmigo. Sé perdonador, es lo que le estamos diciendo por la fe. Dame, porque no tengo y te necesito. Es a través de esa mano que recibimos. Y al recibir, inmediatamente somos vivificados. Recibimos vida, poder del Espíritu, fuerza para amar, para entregarnos a Dios y para entregarnos al prójimo, al hermano, a la hermana. De eso se trata esta carta. Sí, no estamos en la carta de primera de Juan, pero es interesante que Pablo siempre suena estas notas, sobre todo a las nuevas iglesias, para que sepan cuál es la voluntad de Dios, y porque el enemigo siempre quiere engañar. De cuántas maneras, hermanos, el enemigo ha tratado de corromper, distorsionar la fe de los creyentes, haciéndola pasar por la fe que es nuestra producción, o es para nosotros nombrar y clamar lo que querramos, o es para tener éxito en la vida, es para ser rico, para ser prósperos, etcétera, etcétera. De cuántas maneras el enemigo ha tratado de corromper la fe, de distorsionarla, ¿verdad? O también de cambiarla, de exterminarla, de voltearla todo en amor. Es otra manera en que el enemigo lo ha hecho. Pero se fijan, lo que va a hacer el Señor es que siempre nos recuerda el crecimiento cristiano es en fe por un lado y en amor por el otro. Y ahora mira qué interesante como el anciano Juan resume esto como el mandamiento cristiano. El Señor resumió la ley en amarás a Dios con todo tu corazón, fuerza,
etcétera, y al prójimo como a ti mismo. Pero también el Señor, a través del Espíritu, por su palabra inspirada, resume el mandamiento cristiano. ¿Cómo lo resume? Vayamos al versículo 23. Primera de Juan 3, 23. Y este es su mandamiento. ¡Wow! ¿Un mandamiento nada más? Qué bueno que Dios siempre está simplificando las cosas para nosotros, ¿verdad? Haciéndolas breves, resumidas, de una manera que podamos captar. Él las explica también, las desglosa y nos explica y nos da, pero también a veces entonces las resume. Y aquí nos ha resumido el mandamiento cristiano. ¿Cuál es el mandamiento cristiano? ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas? Versículo 23. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. ¿Se fijan? Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Versículo 28. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Tristemente lo que ha pasado es, particularmente con esta carta, es que los mandamientos cristianos se han visto solamente en el marco de la ley mosaica y de los 10 mandamientos. ¿Quién es el cristiano? El que guarda los mandamientos. ¿Cuáles son los mandamientos? La ley de Dios. Hold on. No, te has equivocado. El mandamiento cristiano es en y a través y en unión a Cristo y en dependencia de Él a través de la fe, recibiendo de Él por gracia. A través de esta gracia que recibe, que es la fe. Por lo tanto, ¿quién es el que permanece en Cristo? Ciertamente el que guarda sus mandamientos. Pero ¿cuáles son sus mandamientos? Número 1, el creer en el Hijo. Pastor, pero eso ya lo hice, ya no tengo que volver ahí. Ahí es donde está el error. Si ya tú estás perfecto y completo, y ya recibiste todos los recursos y las riquezas del reino, y ya eres independiente, es verdad, no tienes que volver ahí. Pero si tú eres una persona que necesita de Dios y de las riquezas de su espíritu y de los dones de Él y de su amor constantemente para ser renovado y para crecer, necesitas la fe. Es lo que termina diciendo Juan: estas cosas os he escrito para que creáis en el Hijo de Dios y para que continuéis creyendo en Él. El llamado a la fe, a mirar a Jesús, es la constante tarea del creyente siempre. Por lo tanto, somos llamados a pedir que se aumente la fe, a crecer en fe. El crecimiento cristiano, por un lado, importante y esencial, es el crecer en fe. Estoy diciendo, Señor, que yo pueda más y más depender, confiar, descansar, recibir en todos los tesoros de mi salvación en Cristo Jesús. Ayúdame a confiar más en Él. Este es el mandamiento. Ahora se resume también con el amor, porque la consecuencia de creer en Él, de ser renovados en Él, de crecer en fe en Él, de confiar en Él más cada día, de que la fe se aumente, de ser más iluminados en su amor, es que el amor de Dios arraigado en mi corazón se manifiesta en amor y servicio a Dios y en amor y servicio al prójimo y a la comunión de los santos. Por lo tanto, aquí el anciano Juan expresa esta órbita completa de la fe cristiana cuando dice: este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado. Permaneced en mí, diría Jesús, si mis palabras permanecen en mí, si ustedes permaneced en mí, yo en vosotros. Pedid. Os he puesto para que llevéis mucho fruto. Y habla del amor y de la obediencia a sus mandamientos y de que os améis los unos a los otros. La misma idea, el mismo mandamiento cristiano.
Dice entonces el versículo 24, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Ciertamente, esta es la manera, este es el camino de crecer en la vida cristiana, el guardar sus mandamientos. Pero no se lo olvide, sus mandamientos no es solo los 10 mandamientos, no es solo la ley, es el creer en el Hijo. El confiar en Él, como empieza esta carta. El que diga que no tiene pecado, le hace a Dios mentiroso y la verdad no en Él. Pero si habéis pecado, abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. El que cree en el Hijo tiene el testimonio en sí mismo. El que tiene al Hijo tiene al Padre. Etcétera, etcétera, como dice esta carta. Que continuemos confiando, permaneciendo en Él. Es parte del mandamiento cristiano para tu vida, porque de esta manera el Señor te va a llevar al final escatológico. Y te va a llevar al final escatológico en un camino precisamente de hacer una obra conforme a ese final, que tiene que ver con el principio, por supuesto, como habéis aprendido en Cristo Jesús, como dice Pablo a los tesalonicenses, a cómo conduciros y agradarle. ¿Y con qué tiene que ver esto? Con el servicio a Dios y el amor y el servicio los unos a los otros. Pero el mandamiento, y esta es la relación siempre entre la fe y el amor, que es muy importante distinguirlas y relacionarlas. La tragedia de la iglesia contemporánea cristiana es que número uno, no distingue la fe y el amor. La fe y el amor es lo mismo. No es así. Están relacionadas, conectadas. Y son gracias que nos son dadas del Espíritu para la obra de Dios en nuestras vidas. Pero por la fe recibimos. Y el fruto de la fe es el amor. En otras palabras, la fe obra, pero la fe no es obra. Escuchen. La fe obra, pero la fe no es una obra. La fe mira a Jesús. Confía y descansa en Él. Y eso nos llena de obras y de servicio en amor. Dios siempre es primero a través de la fe. Y nuestro amor es un resultado de la dádiva de Dios que ahora recibimos por fe. Mira lo que dice en el versículo 19 de Primera de Juan 4. Primera de Juan 4, 19 dice, nosotros le amamos a Él para que Él nos ame a nosotros. ¿Dice así? Porque Él nos amó primero. Porque Él nos amó primero. Quiere decir, nuestro amor siempre es respuesta al regalo de su amor. Nosotros es otra cosa para los niños. Dios siempre es primero. Nosotros respondemos a Él. Le amamos porque Él nos ama. Le amamos a Él porque Él nos ama. Mira lo que dice en el versículo 9 del 4. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. ¿Se fijan? Por su dádiva, por la fe. Ahora, en esto consiste el amor. En esto consiste el amor. ¿En qué? No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. ¿Se fijan, hermanos? La respuesta del amor, ciertamente, lo creemos. Creemos que la fe verdadera nunca deja de tener una respuesta correcta, que es el amor a Dios y a la cristiandad, a los hermanos y al mundo y al prójimo. Dios ha comenzado esta obra en nosotros imperfecta. ¿Por qué? ¿Por qué imperfecta? Vamos a ver por qué, pero ya ustedes pueden ir atando cabos. La teología, el conocimiento de Dios se trata de ¿qué? De poner las piezas juntas poco a poco, a través del conocimiento sistemático de las piezas de su palabra
y del consejo y el conocimiento de Dios. Si mi amor depende ahora de mi fe, y mi fe depende de Cristo, ¿verdad? Porque es que ahora yo no le amo como debo amarle en perfección. Ciertamente, porque todavía no le vemos cara a cara. Le vemos, va a decir Pablo, como por un espejo. Por fe, le vemos por fe. Gloria a Dios que tenemos la fe. Y gloria a Dios que a través de esta fe, que es poderosa en Cristo Jesús para transformarnos y renovarnos y comenzar esta obra de amor. Pero no llegamos al final todavía, ¿se fijan? Continuamos creciendo en fe hasta que el día se haga ¿qué? Vista. Cuando el día se haga vista ya no necesitamos la fe. Pero no quiere decir que no es porque no vamos a seguir dependiendo del amor de Dios. Ahora vamos a ver el amor de Dios como inmediatamente, instantáneamente, ¿verdad? Ahí en la intimidad de la vista, de nueva creación, de estar en la presencia de Dios para siempre, con Él, bebiendo, comiendo, disfrutando, por vista, no por fe del amor de Dios, lo cual va a hacer que nos entreguemos a Él en esa misma manera y los unos a los otros. Dice entonces, un poco más abajo, en 1 de Juan 4, versículo 16, 15 y 16. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Esta es nuestra primera línea de seguridad, de confianza, el amor de Dios por nosotros, porque Él es primero. Esto tiene que ver, hermanos, no solo con la obra que Él hace en nosotros, sino también con nuestra seguridad. Nunca mires primero a tu amor para tu seguridad, porque tu amor es deficiente, carente, tu arrepentimiento es imperfecto y también tu fe, aunque es real y genuino. Real y genuino, pero imperfecto e incompleto. ¿Se fijan? Esas dos verdades tenemos que armonizarlas. La falta de armonización en la verdad es lo que da a los extremos en la vida del creyente, a la falta de entendimiento, o a ese tren de gloria y escatología ya realizada, donde ya no hay enfermedad, ya ahora llego a la santificación perfecta, etcétera. O aquel que no ve ningún principio ni de comienzo, ni de lucha contra el pecado, ni de santificación en su vida, y no importa lo que hagamos con nuestras vidas. Dos errores, ¿verdad? Pero ciertamente la primera línea es que confesamos al Hijo de Dios, le vemos y le necesitamos como nuestro amor, el amor que nos salva, que nos justifique, que nos santifique. El que confiese permanece en Él y Él en Dios. Ese es uno de los dos mandamientos. El mandamiento que se resume en confiar en Jesús y en amar a los hermanos. ¿Se fijan? Jesús, el que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. No tienes que amar para que Dios te salve. Tienes que creer en el Hijo. Cuando crees en el Hijo, comienzas a amar porque ya has sido salvo. Hay amor y hay fe en el Hijo de Dios, pero no porque seamos salvos por nuestro amor. Somos salvos por el amor de Dios en Cristo Jesús, el cual creemos. Y siendo salvos o recibiendo el amor de Dios en nuestros corazones, comenzamos a amar y a obrar no para ser salvos, sino porque ya hemos sido salvos. Y de esta manera manifestamos la presencia, la evidencia de la gracia de Dios y el poder de Dios en nuestras vidas. Por lo tanto dice, versículo 16, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. ¿Se fijan? Hemos conocido y creído, porque la palabra creer, ¿verdad? También podemos hablar de conocer. Porque ¿qué es lo que creemos? El amor de Dios. ¿Cuál es el conocimiento de Dios? El amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. El que no tiene al Hijo no conoce a Dios. El Hijo es la revelación del Padre, que es la revelación del amor de pacto, del pacto de gracia conforme al pacto de redención para nuestra salvación y conforme al cumplimiento de la justicia de Dios y del pacto de obras para traernos a este amor. Hemos creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios
y Dios en él. ¿Se fijan, hermanos? Este es el énfasis que Pablo le está haciendo a los tesalonicenses. Esta es la órbita completa del crecimiento, de la madurez cristiana, que estamos siendo perfeccionados en el amor que hemos creído. Y ese amor que hemos creído es un amor práctico que le hace bien al prójimo. El amor no le hace daño al prójimo, sino le hace bien. Y al final del día es el amor de santidad, porque tiene que ver con estar delante de la presencia de Dios, santificados para Él. Los dejo con 1 Corintios capítulo 13. Ahí en 1 Corintios capítulo 13 escuchamos lo siguiente. 1 Corintios 13 dice, 1 Corintios capítulo 13, comenzando en el versículo 12, dice: ahora vemos por espejo, oscuramente. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestra vida de fe ahora es imperfecta. Es imperfecta, no es clara en el sentido de que ya vemos y somos todo lo que vamos a ver y todo lo que vamos a hacer. No, todavía no. Pero ya vemos por la fe. ¿Se fijan? El ya, pero el todavía no, del cual hemos hablado muchas veces. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Veremos. ¿A quién veremos? Al Hijo de Dios, al amor de Dios. Por lo tanto dice, ahora conozco en parte, parcialmente, en parte, no total y completo. Pero ¿qué dice Pablo en Tesalonicenses? En aquel día seamos perfectos, completos en santidad, en su presencia. Esto es, ¿en qué? En amor. En amor, llegar al final escatológico de ver el amor de Dios sin obstáculo, no por espejo, no por fe, sino vista cara a cara. Dice entonces, ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Entendiendo qué es lo que quiere decir esta palabra en la Biblia, que no es simplemente un conocer, de conocer intelectualmente, etcétera, sino es el conocer de relación, de amor, de pacto, de intimidad. Entonces podemos decir, ahora amo en parte, pero entonces amaré como fui amado. ¿Y cómo has sido tú amado en Cristo Jesús? Perfectamente, completamente. El amor de Dios es perfecto. Ahora no lo aquilatamos en toda su extensión y su profundidad. La fe nos es dada para seguir creciendo en ese amor. Seguir aquilatando, seguir viendo, aunque sea como por espejo, aunque sea parcialmente. Pero cuando el Señor regrese, ya, y ahora permanece en la fe, versículo 13, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor, y la fe no tendrá más lugar, porque le veremos, le conoceremos, le amaremos en respuesta y en la proporción entonces final de ver su amor, de ver el cumplimiento de las promesas, las riquezas del amor de Dios en Cristo Jesús para sus hijos en su reino, en nueva creación. Allí veremos. Y todo nos va a hablar del amor de Dios. Y todo producirá en nosotros amor a Dios. Y delante de Él también nos amaremos los unos a los otros en esa luz, en ese conocimiento, en ese amor. Hermanos, que la gracia y la paz de Dios sea con vosotros. Bendiciones. Hemos concluido. Que Dios les guarde.